gracias a los hermanos que nos ven en nuestra iglesia en Medellín, los que están en La Laguna, los que están en Ocotal, los que están en Condega y en cualquier ciudad donde hayan personas que nos estén viendo. Bienvenidos a esta su casa, Centro Cristiano Internacional. Este día vamos a estar compartiendo un tema muy importante. El tema es honestidad y devoción. Así que y pues habló de la acción de gracias. Y casi siempre las personas, los motivos por que agradecemos pueden ser correctos, pueden ser equivocados, o como decíamos la vez pasada, no agradecemos. El ingrato, decíamos, es alguien que no tiene gratitud, y pues algunas veces nosotros somos ingratos. Amén. Y por eso no agradecemos. El malagradecido, decíamos, es la persona que pues en el momento que recibe el favor, pues lo agradece, pero luego con el tiempo lo olvida. Y muchos quizás también somos malagradecidos. Y cuando llega esta época del año, seguimos la tradición de celebrar la acción de gracias, pero sin la razón correcta para poder agradecer. Y este día yo quiero tocar sobre el tema honestidad y devoción, porque hay un área de nuestra vida que tenemos que estar muy agradecidos. Ustedes saben que en este país se honra y se enfatiza mucho sobre el que somos libres. Y muchas naciones desean estar acá por la libertad que experimentamos. Sin embargo, bíblicamente nos damos cuenta que este país puede ser un país de mucha esclavitud. Ya lo puse a pensar, ¿verdad? Dice, no, yo me siento libre. Libro de Colosenses, capítulo 3, verso 22. Dice Pablo, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hace algunos días compartimos con mi esposa que estando en el Museo de la Biblia, con sorpresa encontramos que uno de los versos de la palabra de Dios está enmarcado de una manera muy especial, porque durante la esclavitud los amos usaron ese verso para poder controlar a las personas, a los esclavos y a sus siervos, para que hicieran su voluntad de una manera que no se sintieran mal. Y que sintieran que incluso tenían la recompensa de Dios. Y en el verso 24 del mismo libro de Colosenses, dice, consciente de que el Señor lo recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad y en esto no hay favoritismo. O sea que técnicamente los amos agarraron la Biblia, el verso de la palabra del Señor, 22, 23, 24, para afirmar lo que les convenía y hacer que los esclavos trabajaran voluntariamente y sintieran hasta como un privilegio estar sirviendo, sacrificándose por sus amos. No solamente eso, le dijeron, si usted no lo hace, Dios mismo lo va a castigar. Entonces, las personas decían, para que Dios no me castigue y para agradar a Dios, yo tengo que servir a mis amos. Pero omitieron el capítulo 4, el verso 1. Eso no aparece en el Museo de la Biblia. Y el capítulo 4, verso 1 dice, amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo.
El detalle era que muchos de los amos no eran conocedores de Dios y hacían esto con el fin de beneficiarse, pero no tomando la responsabilidad que debiesen tener. Y usted me dirá, pastor, pero usted la semana pasada predicó sobre que vamos hacia afuera a alcanzar a los perdidos. Y ahora está hablando de esclavos y siervos. Y es que aquí en este pasaje Pablo se asegura de que los siervos tuvieran una devoción responsable para hacer su trabajo, pero que los amos fueran honestos con ellos. Estamos hablando en el orden secular, no espiritual. Pero aquí había un detalle que pasaba. En el tiempo que Pablo habla esto, la mayoría de las personas eran esclavos. Los amos eran una minoría. Y dentro de estos esclavos había gente muy preparada. Muchos de los hijos de los amos eran instruidos, eran enseñados, eran corregidos y cuidados por los esclavos. Usted tiene la idea quizás que los esclavos solo eran los que estaban cortando caña y haciendo el trabajo rudo. Muchos de ellos eran esclavos y estaban haciendo otro tipo de trabajo porque eran capaces, con la salvedad de que no eran libres, no tenían derechos. Ellos tenían solamente que decir sí. La única diferencia entre un animal y el esclavo era que el esclavo era pensante, era racional, el animal no. En esa condición viene el Evangelio, Pablo predica y muchos de estos esclavos se convierten. Al convertirse, Pablo se aseguró de que estos esclavos no se levantaran en una revolución. Porque el propósito de la libertad espiritual no era que se rebelaran a un sistema que ya estaba establecido. La iglesia no se levantó para hacer una revolución porque entonces los hubieran aplastado. El enfoque de Pablo era que se predicara la libertad espiritual del hombre, a pesar de que el sistema social establecía la esclavitud. Y muchas veces hemos confundido esto. Porque mezclamos la esclavitud física con la esclavitud espiritual. Entonces, si decimos nosotros, somos libres porque nosotros aquí hacemos lo que nos dé la gana. Y eso no necesariamente es libertad. En el orden espiritual, eso sería esclavitud. Así que sí hay esclavos en los tiempos modernos. Y si nosotros no tenemos cuidado, terminamos siendo esclavos espiritualmente hablando. Entonces, dice 1 Corintios capítulo 7, verso 21. Pablo hablando a los Corintios. ¿Eras esclavo y cuando fuiste llamado? ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? Muchos sí. ¿Ok? No te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Estoy tratando de presentar la picture de lo que pasaba en ese entonces. Entonces la gente se convertía, pero seguían siendo esclavos. Tanto así que más adelante vamos a ver que existía un personaje llamado Onésimo, que ese era esclavo, pero también era bastante vivo. No se portó muy bien con su jefe, con su amo. Y no solamente no se portó bien con su amo Filemón, sino que salió y se escapó y se convirtió en un fugitivo. Según él había salido de la esclavitud física, pero allá se fue a encontrar con la libertad espiritual. Termina en la cárcel, conoce a Pablo, pero se convierte. Y usted conoce la historia quizás, porque luego se va a dar cuenta que Pablo mismo, cuando ya él conoce a Dios, él se prepara, le escribe a Filemón, que era el amo, y le dice todas las instrucciones. Aquí te va el fugitivo, tu esclavo. Acuérdate, era de su propiedad. Los esclavos eran propiedad del amo. Pero le dice, yo me voy a hacer cargo de pagar todos los compromisos, todos los problemas, las consecuencias de lo que él hizo.
Él va a regresar como tu esclavo, pero lo vas a recibir como tu hermano, porque ahora ya es libre en Cristo. Entonces rezaba, un libre regresaba a ser esclavo. Pero ahora Filemón tenía un reto, y es que en el sistema establecido, el esclavo no tenía derechos. Así que lo que le estaba pidiendo Pablo a Filemón no era algo que era fácil. Decía, espérate, pero si es mi esclavo, es mi propiedad, va a tener que hacer lo que... Y este me dice que lo reciba como mi hermano. Entonces, ¿cómo hago esta conciliación acá? Mire, el proceso de la iglesia, Pablo se aseguró de nunca desenfocarse del propósito. ¿Y cuál era el propósito? La gran comisión, del que dice el capítulo 16, verso 15 del libro de Mateo. Todos aquí la conocen, amén. Y el mensaje, el propósito nuestro es llevar el mensaje. Dice el capítulo 4, 16, 15, dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Este año, si vamos afuera, tenemos que saber que hay mucha esclavitud afuera y posiblemente aquí adentro hay muchos esclavos o habemos esclavos. ¿Por qué? Porque en el momento que algo nos controla y nosotros no podemos negarnos y terminamos rendidos en obediencia a lo que nos controla, es una esclavitud. Hay muchos que posiblemente la misma condición de pecado en la que está lo ha esclavizado. Pero nos negamos a reconocer delante de Dios y aceptar nuestro pecado. Y podríamos hablar de tantas cosas. Ahora, el mundo, la enseñanza que se nos puede dar, yo sé que tenemos amigos acá, tenemos personas que conocen de Dios. Dudaría yo que alguien aquí no conozca de Dios. El detalle es que quizás no ha tomado esa decisión de aceptar ese mensaje para poderlo vivir. Y usted sabe, y todos sabemos acá, de que la enseñanza siempre es crear en nosotros una codependencia en algo. Tecnológicamente, muchos ya caímos en esclavitud. Algo nos controla. Las redes sociales son buenas si las sabemos usar y si podemos tener sabiduría en hacerlo, pero muchos no tenemos el fruto del Espíritu, que es el dominio propio, para poder usarlo. Yo parezco anticuado y antisocial quizás para algunos. Voy a tener 4 años de no estar en una de las redes sociales muy comunes acá. Porque yo sentí que me estaba esclavizando. Sentía que estaba adquiriendo una información que yo no necesitaba para poder ser más inteligente y alcanzar lo que quería alcanzar. No digo que usted lo está haciendo mal. Si usted lo hace, qué bueno. El problema es si usted ya es un esclavo. Y el tiempo que debiese aprovecharse en algo bueno, lo aprovecha en algo malo. Mi experiencia personal es que muchos de nosotros seríamos de mucha gran bendición si aprovechásemos mucho del tiempo que utilizamos como esclavos en orar, en estudiar o hacer buenas obras. ¿Verdad? Esa es una cápsula nada más. Cualquier parecido con casos de la vida real es pura coincidencia, ¿no? Si se aplica a usted. Pero muchos somos esclavos de eso. Entonces Pablo estaba hablando, hey, el sistema no lo voy a cambiar, pero el mensaje del evangelio lo voy a predicar. Tú tienes obligaciones con tu amo, pero ahora tú eres libre. Hay una gran diferencia en que nosotros podamos movernos en libertad a pesar de que estemos enfermos. Quizás el cuerpo está físicamente sufriendo, pero estamos en libertad en Cristo. Quizás económicamente tengamos necesidades, pero tenemos libertad en Cristo. Quizás las circunstancias que estemos viviendo no las podemos controlar. No depende de nosotros, ni sistemas sociales, políticos, económicos, de ningún tipo. Quizás no dependa de nosotros, pero sí depende de nosotros el ser obedientes a lo que Dios establece para poder vivir en libertad. Y ese es el requisito 1 para poder mover. ¿Quién puede predicar libertad cuando está atado? Nos vamos a mover hacia adelante, pero ¿cómo te mueves si estás atado?
¿Cómo le modelamos a los demás algo que no vivimos? ¿Cómo predicamos un mensaje que no conocemos? Por estar esclavos. Entonces aquí Pablo manda al esclavo, al fugitivo, a que vaya a donde su amo, y ahora le dice, lo va a recibir como tu hermano. Y ahora el esclavo, imagínese usted, regresa y obviamente si había estado con Pablo, no hay duda que había recibido algún tipo de enseñanza que otros no habían recibido. Muchos de nosotros nos vamos a sorprender de la forma como Dios nos va a usar a medida que nos hagamos obedientes a la palabra del Señor. Yo tuve personas que me criticaron por eso, porque yo me había salido de no estar en una de las redes sociales. Mi esposa fue la primera que me preguntó, ¿por qué no? Yo le dije, porque tengo aquí una fuente de información que no necesito, y como le digo, yo no juzgo al que lo tenga, pero yo estoy hablando de mi propia experiencia. Estaba recogiendo información que yo no necesito para poder ser mejor. Extraño algunas cosas, alguna vez me tienen que informar, cumpleaños, todas las cosas que las extraño porque sí, pero a mí me estaba afectando. Cuando yo saqué la conclusión dije, me voy a esclavizar en algo y voy a dejar de hacer lo más importante por estar haciendo lo que no es importante, mucho menos más importante. El nuevo año que viene tenemos que proyectarnos y en esta acción de gracias, yo no sé cuántos de nosotros nos sentiríamos en la libertad como para decirle, Señor, gracias porque este año tú me hiciste libre. Yo no sé en qué área usted se siente atado. Gracias, Señor, porque este año me hiciste libre. Tenía quizás malos hábitos y ahora tú me has hecho libre. Estaba encadenado en esto y ahora tú me liberaste. No, pero usted tiene 20, 30, 25, 15, 10 años de estar en la iglesia. Es que estar en la iglesia no garantiza que yo estoy viviendo libertad. Puedo perfectamente vivir esclavo en la misma congregación. Lo que voy a decir no quiero que lo malinterprete. Podemos ser miembros de la congregación y no ser miembros del cuerpo de Cristo. Porque estamos siendo esclavos. Podemos tener un buen léxico. Yo le preguntaba, ayer tuvimos la bendición de estar con todos los pastores y los líderes de ministerios. Y yo le decía, ¿me hace espiritual conocer de memoria esta Biblia? ¿Me hace espiritual tener muchos años en el Evangelio? ¿Me hace espiritual estar ocupado en la iglesia? No. Si no soy libre en Cristo, y no puedo ser libre en Cristo si no tengo un crecimiento de acuerdo a la imagen de Cristo. Y para hacerlo, tengo que hacerlo de acuerdo a la palabra del Señor. Este nuevo año, propóngalo en su corazón. Este sea un año donde si aquí cada uno de nosotros nos hacemos responsables, mira que hay tanta riqueza que Dios nos ha dado en dones, en talentos. Hay tantas promesas para sus hijos. Usted recibe esa bendición, pero es difícil recibir el mejor regalo con las manos atadas. Es difícil alcanzar metas de bendición cuando estoy cojo, cuando tengo cadenas. Cuando me acostumbré a vivir como esclavo, a pesar de que hablo de libertad. Es triste que en algunos casos se huya de países por el sistema de que no hay libertad física, y al llegar a un país donde hay libertad física, termina siendo esclavo de la libertad espiritual. Se vuelve a ejemplizar más. Hay personas que vienen de su país, Dios les dio la oportunidad, allá servían a Cristo, allá predicaban, allá eran pastores, allá eran personas que Dios usaba poderosamente, llegan acá y termina siendo esclavo dice el sistema, no, esclavo espiritual porque se apartó y dejó a Dios a un lado.
Ahora tiene dinero, pero es lo único que tiene, porque sigue siendo tan pobre y peor, porque muchas veces somos condenados físicamente, pero espiritualmente también. Y al final de cuentas, la herencia que dejamos a nuestros hijos va a ser la riqueza que acumulamos. Y la riqueza más grande que le podemos dejar a nuestros hijos no va a ser la que se destruye, sino la que no perece. Y esa, tristemente, muchos padres somos esclavos, pero queremos criar a hijos libres. Pecados ocultos dentro de las mismas casas, que se destruyen. Este año, este jueves, si le va a dar gracias a Dios, démosle gracias a Dios por la libertad que hemos tenido en Cristo Jesús, primeramente. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Podemos tener grandes ideas, podemos tener grandes proyectos, grandes sueños, buenos planes, buenas ideas, buenos sueños. Pero si estamos atados, tristemente, ya sabemos que es el funeral de una muerte anunciada. Ya sabemos que al final hay fracaso, porque apartamos a Dios y vivimos siendo esclavos. Capítulo 3, verso 24. Le dice Pablo a los colosenses: consciente de que el Señor lo recompensará con la herencia, ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Cuántos de aquí pudiéramos decir, yo le sirvo a Cristo el Señor? Ahora pregúntese, ¿cómo le sirve a Cristo? No me lo responda, porque usted me puede decir que le sirve a Cristo, pero posiblemente no le servimos al Señor de señores, le servimos a otro amo, a otro señor. Le somos obedientes a otro señor y no al Señor de señores. Y eso nos hace esclavos, libres en un país con libertad, con muchas leyes que protegen derechos civiles y diferentes privilegios humanamente hablando, pero que espiritualmente somos esclavos. Piense por un instante los principios, los valores que usted aprendió. Si usted pasa de 25 para arriba, piense los valores que a usted le enseñaron y ahora revise ahora los valores que tienen los niños de 8, 9, 10, 11, 12 años. Y se dará cuenta de que cada día las cosas son peores, a pesar de que tanto se abre de libertad. Entonces nosotros tenemos que experimentar primeramente la libertad nosotros para poder predicarle la libertad a otros. La libertad a nosotros para modelarle la libertad a nuestros hijos. Y esto es una responsabilidad, pero hay una bendición. Dice que a quien el Hijo libertare, Cristo Jesús, será completamente libre. Entonces, si no estoy siendo libre, es porque yo me he apartado, no porque Dios no quiera, es porque yo no quiero muchas veces. Es que muchas veces es fácil. En consejería yo me he dado cuenta de algo muy común. Cuando una persona necesita ser libre de una circunstancia, de un trauma que le dolió, él mismo se esfuerza en no caer porque le duele la experiencia. Pero cuando se quiere ayudar en la restauración de una persona que disfrutó, que tuvo placer con la práctica de aquello que le dañó, la restauración es más difícil. Porque la misma persona se encarga de fomentar en su misma mente el placer que vivió a pesar de que fue malo, que fue pecado, que trajo malas consecuencias. Tristemente, el esclavo muchas veces aprende a amar la esclavitud. Uno de los experimentos con respecto al comportamiento de codependencia que se hizo científicamente era el de un monito.
Y el monito le quitaron a su mamá, lo metieron en una jaula. Él vivía con su mamá y siempre se pegaba a su mamá y estaba acostumbrado a lo suave del pelaje de su mamá. Al quitarle a su madre, solo le pusieron en el centro de la jaula un poste con tela parecida a la piel de su mamá. Cuando el animalito iba a dormir, corría y se abrazaba a ese poste porque era lo más cercano, lo más próximo, lo que más se asemejaba al calor de su madre. Después de un tiempo le abrieron la jaula. El animalito salía, pero cuando veía el peligro, corría a la jaula y se refugiaba en el poste en el que él encontraba refugio. Hay persona que está siendo esclava, pero se siente más segura en la esclavitud porque le tiene miedo a la libertad. Hello. A muchos se nos ha predicado el evangelio tantas veces y la libertad en Cristo y hemos recibido tantas bendiciones, pero hemos sido ingratos o malagradecidos. O no reconocemos que lo que hemos recibido es gracias a Dios, porque Dios quiere que nos movamos y que alcancemos libertad y que disfrutemos de la herencia que Él tiene para nosotros, que cumplamos propósitos. Pero lo hemos asumido. Yo decía la vez pasada que muchos de las nuevas generaciones no agradecen. Muchos de nosotros, la experiencia, ¿verdad? Yo sé que aquí tenemos algunos jóvenes, ¿verdad? Y nos quejamos y decimos, la mismo. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Ha oído eso? Y dice, solo pollo, carne otra vez. Toda la semana hemos comido la misma comida, solo carne. Qué gran problema, ¿no? Algunos ríen porque saben que o lo ha vivido o lo vive con sus hijos. Pero algunos de ustedes que ahora están recibiendo la bendición que Dios le ha dado, usted le daba gracias a Dios por tener lo mínimo para no tener hambre. No tenía gusto de placer de andar pidiendo opciones. Mi esposa esta mañana me recordó, ¿verdad?, que a mí me daban, había una especie de frijol. Algunos salvadoreños conocerán la chilipuca. Uno grande. Y pues era la pobreza tan grande y por alguna razón eso para mí, niño, era un bocado porque era chilipuca. Hasta que me cansé y un día me lo ponían y dice, me contaban, obviamente yo era un niño, ¿no? Un bebé. Con el piecito tiré el plato por allá porque me cansé. Hasta el día de hoy, solo enséñemelas, pero no me las dé. Ingratos muchas veces, no agradecemos que Dios nos está dando mucho más, pero nos hemos convertido en esclavos y no valoramos, no apreciamos lo que tenemos por estar añorando lo que no tenemos. Cuando lo que tenemos es la provisión y bendición de Dios para que lleguemos más lejos. Jóvenes, tú que te quejas de tus padres, dale gracias a Dios que tú los tienes. Hay hijos que no tienen un papá. Y si vive, es como que no viviese porque es ausente. Los que extrañamos quizás eso, añoramos cuando vemos que alguien lo tiene. Esposas, usted que se queja de su esposo, créalo, hay muchas que desearían tener uno. Esposos que creen que la suya es la peor. Es la bendición más grande que Dios le ha dado.
En algunos casos, obviamente, hay que ser libres. Pero parejas que son esclavos, esclavo uno, esclavo el otro. Y le digo porque, aunque usted me ve joven, yo ya tengo mis añitos. ¿Ah? Y he vivido experiencias en mi misma casa y me he dado cuenta que muchas veces, esclavizado de algo, uno deja de hacer lo que tiene que hacer como un esposo libre para dedicarle tiempo a su esposa y viceversa. Entonces lo que empezó en libertad como un matrimonio con bendición en el altar, terminó siendo una sociedad y no un matrimonio. Porque entró la esclavitud. Y los socios ya no son una misma carne. Lo que eran dos que vinieron a ser uno, ahora ese uno se comenzó a ser dos y en algunos casos 3 y 4. Porque la señora buscó otra situación y el señor buscó otra situación. Y al final de cuentas, los hijos terminan pagando el precio de la esclavitud de sus propios padres. Ingratos, malagradecidos. Dios quiere bendecir a cada uno, pero este jueves verdaderamente pongamos a Dios en el altar que le toca y quitémonos nosotros somos sus siervos. Y como sus siervos, Él tiene la última palabra. Ay, Señor. Este nuevo año, Dios quiere bendecirnos. Pero déjeme decirle, jueves vamos a dar gracias. Y mi esposa mencionó algo. Y es que cuando damos gracias muchas veces nos conformamos en darle gracias a Dios por lo que tuvimos este año. La pregunta es, ¿será que eso era lo único que Dios tenía para nosotros? Posiblemente Dios quería más bendiciones para nosotros, pero nosotros nunca supimos ni para dónde íbamos ni por dónde ir. Los planes de Dios son perfectos. Quizás en el momento no entendamos nosotros lo que Dios quiere lograr, pero créalo, si Dios dirige nuestros pasos, Él nos va a llevar a gran bendición. Asegurémonos nosotros de movernos en libertad con Él. La experiencia esta es única e importante para cada uno de nosotros. Mire, Pablo amonestó a los amos creyentes a que trataran a sus siervos con justicia y honradez. Porque cuando ya se dé el proceso se va a dar cuenta que algunos siervos o esclavos fueron libres conociendo a Cristo antes que sus amos. Y ahora espiritualmente eran libres y eran los maestros de sus amos que eran los que los esclavizaban físicamente. Yo no sé cómo habrá sido esa experiencia, ¿no? Qué duro era para el amo sentarse luego a ser discipulado por su siervo, que ahora tenía libertad en Cristo y conocía lo que él no conocía y hacía lo que él no hacía. Mire, quizás su jefe podrá tener mucho dinero. No se crea menos que él. Si usted tiene libertad en Cristo, usted tiene algo que él nunca lo va a poder comprar con dinero. Y quizás Dios lo puso ahí para que no solamente le produzca materialmente, sino que para que le dé lo más importante, la riqueza más grande, y es el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio, muchas veces, más que con lo que decimos, se predica con lo que hacemos, con el ejemplo que damos, con las menos cosas que nos robamos. Sí, porque unas veces uno agarra lo que no es suyo y dice, si hay tanto aquí, ni cuenta se van a dar. No, usted es un hijo de Dios. Amén. Cuando yo uso lo que no es mío, ya sabe cómo eso se llama.
Amén. Así que el libro de Gálatas, en el capítulo 3, verso 28, nos muestra una parte acá. Y es que en el orden del mundo siempre clasificamos personas. Entonces, en el mismo orden social, las diferentes organizaciones dicen, para experimentar la libertad no tiene que haber discriminación. Entonces, la discriminación viene a ser como una forma de falta de libertad y comienza a pelearse por todos esos casos. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros venimos al Señor, Dios no discrimina a nadie. Ni el color de la piel, ni la nacionalidad, ni el estatus económico, académico, social, no. Esa es la verdadera libertad. En el mundo no. Hay países donde usted, aunque tenga el dinero, no puede comprar casa donde usted quiere, si usted no pertenece al estatus social que se demanda. Aunque tenga el dinero, no puede ir a comer al restaurante donde usted puede pagar, porque usted no pertenece al grupo de personas que están autorizadas o aptas para llegar a ese lugar. En Cristo no. No importa los errores que cometimos, no importa las faltas que cometimos, no importa de dónde venimos, Dios nos ama. Entonces viene Pablo y le dice en el capítulo 3, verso 8, dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Amén. Hombres, usted que pensaba que era más que su mujer, para Dios, usted es importante, su mujer es importante. Con más o con menos, somos importantes para Dios. Razas, no importa, ¿verdad? Usted sabe que en esta nación tenemos unas mezclas tan raras. Nosotros tenemos un nieto con una mezcla como de 5 diferentes nacionalidades. El pobre niño no va a saber ni de cuál es la suya. Humanamente, para Dios, Él es su hijo, yo soy su hijo, Él tiene un propósito, nosotros tenemos un propósito y todos somos importantes para el Señor. ¿Por qué nos discriminamos entre nosotros mismos? Porque seguimos siendo esclavos. Por eso nos discriminamos. Así que mi hermano, más que verle el color de la piel u otras características a las personas, veamos cuál es su condición para poderle predicar el Evangelio. Que este año no sea una barrera el idioma para que nosotros prediquemos en este altar. Y no lo va a hacer. Que no sea una barrera el idioma para poder transmitir el mensaje a través de las redes sociales. Y no lo va a hacer. Lo que tenemos lo usamos, lo que no tenemos lo compramos porque Dios lo va a proveer, porque el mensaje del Evangelio se tiene que seguir predicando para que todo el que esté cautivo, todo el que esté esclavo, sea libre en Cristo Jesús. Y usted diga, hermano, ¿y yo cómo le hago si yo no hablo inglés? Mire, ahora hasta la tecnología ha cambiado. Usted habla español y se lo va a traducir al idioma. Ahora puede predicar hasta un chino o lo que sea. ¿Sabía eso, no? Baja la aplicación de su teléfono y usted lo habla y se lo va a traducir. No tenemos excusas ahora también. El mensaje tiene que llevarse. Hay personas que quizás necesitamos solamente movernos en esa libertad que Dios nos ha dado. Disfrutar de esa libertad. Dice el libro de 1 Corintios capítulo 7, verso 22, porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Si humanamente nos sentimos poderosos, mire, cuando el rico, cuando el poderoso, cuando el que tiene tantas cosas que se valoran humanamente, viene a Cristo, viene a ser un esclavo de Cristo. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Él ahora viene a ser el Señor, el que dirige sus pasos. Eso es lo que el verso está diciendo. Dios nos va a discriminar. No podemos vernos de menos, no podemos apartarnos de lo que Dios quiere darnos. Mira, hay una serie de versos que yo quiero compartir con ustedes, porque en estos versos, el libro de Hechos, capítulo
Libro de Hechos 10:34, hablando de la forma como Dios nos ve, dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. En la iglesia no tiene que haber favoritismos. No podemos hacer esclavos a los que Dios ha hecho libres. Amén. Libro de Romanos capítulo 2, verso 11. Dice esto. Dice, porque con Dios no hay favoritismos. Otra vez. Libro de Efesios capítulo 6, verso 9. Efesios. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos, no favoritismos. Santiago capítulo 2, verso 1 y verso 9. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Si somos libres, Dios no tiene hijos predilectos, tiene hijos. El vivir esclavos de nuestras propias creencias muchas veces nos ha detenido. Dice Gálatas capítulo 5, verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si usted ya conoce al Señor, si yo lo conozco, tengo que estar libre en esa libertad. Y luego dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Si usted ya conoce de Dios, muévase en libertad. No haga lo que hacía un pet que nosotros tenemos. Él se acostumbró que siempre para poder salir necesitaba ir con la cuerda. Ahora cuando le abrimos la puerta para que salga, regresa a buscar su cuerda y mete la cabecita. Porque él siente que para sentirse seguro tiene que ir atado, tiene que ir amarrado. Nosotros no podemos hacerlo así. Si Dios lo hizo libre y antes tenía ataduras, la libertad y la seguridad la da el que ahora es una persona diferente. Así que muchas veces tenemos que cambiar la manera de pensar y comenzar a pensar en la manera que Dios nos establece. Y eso va a ser la diferencia en nosotros. Miren, la sociedad nos va a enseñar muchas formas y expresiones falsas de libertad. Y tristemente muchas veces es la libertad que nuestros hijos están buscando supuestamente. Y nosotros tenemos que enseñar lo que es la verdadera libertad. Esa libertad que verdaderamente trae frutos, que no destruye ni la mente, ni el cuerpo, ni el espíritu de las personas. Esa libertad que verdaderamente es la que nos lleva a desarrollar, ¿verdad? Porque hay ciertos principios que nuestros jóvenes quizás están aprendiendo y que usted quizás está aprendiendo, usted que me escucha, está viviendo. Para muchos la libertad es hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Y cuando no me dejan hacer lo que yo quiero, digo, es que no me dan libertad. Libertad no siempre es hacer lo que tú quieres. La libertad te lleva a hacer lo que tú debes, no lo que tú quieres. Y el único que sabe muchas veces, hay circunstancias donde usted tiene mucha capacidad y posiblemente logre discernir lo que debe hacer, pero no tiene la fuerza para poder hacerlo. Pero hay ocasiones que ni siquiera entendemos lo que tenemos que hacer. Y el único que sabe qué hay que hacer es Dios. Esos momentos donde nosotros tenemos que doblar rodillas y decirle, Señor, aunque yo quiero esto, quiero estar seguro que es tu voluntad, porque quiero moverme en esta libertad. Así que la libertad que muchas veces hemos aprendido no es hacer lo que queremos, es hacer lo que debemos. Muchas veces queremos decir, yo soy libre porque pues nadie me dice qué hacer. Y entramos en una pasividad. Y a eso le llamamos libertad. Que nadie me empuje. Don't push me.
you're not my boss. Hijos, muchas veces le decimos al Padre, ¿por qué tienes que meterte en mi vida? Soy libre. Porque no quiere tomar responsabilidades que le van a hacer mejor. Eso no es libertad. Aunque quizás esto es lo que aprendió. Voy a hacer lo que yo quiera cuando yo pueda. Yo no sé si es que hay padres que han ido alguna vez a llevar a sus hijos a trabajar con usted. Y usted no sabe qué hacer porque el hijo dice, estoy trabajando, pero estoy trabajando con mi papá. Entonces usted dice, o soy el papá o soy el empleador. Porque estamos confundiendo los principios. Contradictoriamente a lo que cree la sociedad, nosotros tenemos que experimentar la verdadera libertad del Señor. Y eso nos lleva a lo que Dios establece. No es hacer lo que queremos. Este año prepare su corazón para hacer lo que debe hacer en la voluntad de Dios y no lo que usted quiere hacer en su propia voluntad, porque de otra manera estaríamos actuando como esclavos. Y la libertad de Cristo empieza por vivificar nuestro espíritu. Por eso aquí se está haciendo énfasis. Si usted cree que se predica la palabra, que se enseña la palabra, que se discipula en la palabra, en la célula, en los discipulados, en la consejería, en donde usted quiera, qué bueno que nos multipliquemos, porque muchas personas van a necesitar venir para recibir esa libertad y usted tiene la palabra de libertad porque tiene el mensaje del Evangelio. Y si usted no está aprovechando la oportunidad, déjeme decirle, vivificar el Espíritu solo se logra a través de poder meternos con el Señor. Lo que es más, crecer en fe no se logra sino a través de meternos, a través de conocer más de Dios. Y lo vamos a necesitar. Porque hay momentos en donde verdaderamente necesitamos meternos, pelear la buena batalla, estar vigilantes, como yo vigilo si estoy a ciegas, porque no conozco lo que tengo que conocer. Así que mi hermano, la libertad consiste en liberarnos de todos los pecados cometidos. Pecados que muchas veces no los hemos reconocido como tal, sino que los hemos cubierto y los hemos justificado. Todo aquello que va en contra de la enseñanza de la palabra de Dios se llama pecado. Eso es lo que Dios dice. Lo lindo, ¿sabe qué es? Que no importa qué hayamos hecho, Dios quiere hacernos libres hoy. Y que este próximo jueves digamos con toda libertad, gracias Señor, porque soy libre. Estoy en una nación donde puedo aprovechar la libertad que me permiten, pero espiritualmente también estoy experimentando la libertad en el espíritu. Ya no soy más esclavo, soy libre. Pónganse de pie. Y ahí donde tú estás, quizá tú digas, yo he estado siendo esclavo. Hay pequeñas cosas que tú le tienes que poner atención. Yo veía un post en Facebook y era suficiente para que me esclavizara. Comenzaba a juzgar y decía, enfermaba mi corazón. Y después, obviamente, reaccionaba de acuerdo a lo que yo había experimentado, lo que yo sentía. Me esclavizó. Yo dije, verdaderamente, tengo tiempo
limitado, tengo fecha de expiración y no tengo mucho tiempo que perder ahorita y tengo que moverme para poder lograr propósito. Le doy gracias a Dios por lo que Dios me ha dado, mi esposa, mis hijos, mi familia, cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios porque cada uno de ustedes ha sido bendición para mí. Pero sobre todas las cosas, porque Dios me ha hecho libre. Porque este año he podido vencer cosas que antes no podía. ¿Y tú? Y el otro año yo sé que voy a alcanzar y vencer cosas que este año no pude. ¿Y tú? Porque el próximo año y los años por venir tenemos que edificar y dejar un legado. Qué bueno que tú eres una buena persona, qué bueno que tú haces cosas buenas, pero qué bueno sería que ahora le des la honra y la gloria al Dios que te ha dado la vida y te ha dado los dones, los talentos y todo lo que ahora tienes. Si tú no conoces del Señor, yo quiero hacerte un llamado hoy y que repitas conmigo esta oración, que le digas: Señor Jesús,